Esa mañana sentí que algo dentro de mí se rompía, y aún no sabía por qué. Minutos después, descubrí que mi esposo me estaba engañando con la esposa de su socio. Pero no lloré, no grité, solo respiré hondo y preparé algo que ninguno de los dos olvidaría jamás, porque yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. Aquella mañana comenzó con un vacío difícil de explicar. No había discusión previa, ni señales evidentes, solo una sensación en el pecho, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún se negaba a aceptar. Julián se estaba duchando, y yo me quedé sentada en la cama, intentando ignorar el presentimiento, hasta que escuché su celular vibrar sobre la mesita. Nunca fui de revisar sus cosas. Siempre creí que la confianza era la base de todo. Pero ese día, algo me empujó. Deslicé el dedo por la pantalla, y la vista se me fue directo al mensaje más reciente. Estoy deseando que llegue esta noche, amor. Habitación 609, como siempre. Un mensaje corto, frío, directo, pero para mí fue como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada por la espalda. Me quedé mirando esas palabras, esperando que se borraran solas. Las volví a leer. 1, 2, 3 veces. Quería pensar que era una broma, un error, un número equivocado. Pero no. Lo había leído bien. Sentí un hormigueo en las manos, como si de pronto se me hubieran dormido. Cerré el teléfono justo cuando escuché que se apagaba la ducha. No podía dejar que me viera así. Me giré. Fingí buscar algo en el cajón y forcé la voz para saludarlo como cualquier día. Él salió del baño relajado, como si todo fuera normal, y me preguntó qué quería desayunar. No le respondí. Solo asentí con una sonrisa vacía, mientras por dentro todo mi cuerpo gritaba. El desayuno fue una escena absurda. Él hablaba de pendientes del trabajo, de cómo estaba el tráfico, del partido de la noche anterior. Yo solo asentía, de vez en cuando, con la mente en otra parte. Cada palabra suya me sonaba lejana, hueca, como si no viniera de él, como si ya no lo conociera. Mientras revolvía el café, lo miraba y pensaba, ¿quién eres? ¿En qué momento te convertiste en un extraño? El hombre con el que compartí más de una década, que me prometió una vida juntos, ahora me veía a los ojos sin la más mínima culpa, sin sospechar que yo ya sabía. Ese mensaje había abierto una grieta enorme entre nosotros, una grieta que no se cerraría jamás. Pasé el resto del día con la cabeza en otro lugar. Apenas escuchaba lo que decían mis colegas. Cancelé 2 reuniones alegando un dolor de cabeza que, aunque no era real, tampoco era mentira. Me dolía el alma. Y cuando volví a casa, y él aún no había llegado, aproveché. Tomé el celular otra vez. Revisé los mensajes, los registros de llamadas, las ubicaciones compartidas. Todo encajaba con una precisión cruel. Reuniones que se alargaban. Viajes de negocios que no coincidían con su calendario real. Noches donde llegaba con un perfume que no era el mío. Me sentí estúpida, ciega. ¿Cómo no lo vi antes? Lo había tenido frente a mí todo el tiempo. Las piezas estaban ahí. Solo necesitaban un empujón para caer como fichas de dominó. Lo más humillante no era que tuviera una amante. Era que no le importaba esconderlo. Que me considerara tan ingenua o tan insignificante como para ni siquiera cuidar los detalles. Esa noche me encerré en el baño. No quería que me viera llorar. Me mordí una toalla para no hacer ruido. Me miré al espejo y no me reconocí. No solo por los ojos hinchados o el temblor de mis manos, sino porque esa mujer reflejada ya no era yo. Era una versión rota de lo que fui. Cuando salí, él ya dormía, o fingía hacerlo. Me acosté a su lado con el corazón hecho pedazos, y supe que nada volvería a ser igual. Dormí poco. Al día siguiente, mientras él salía al trabajo como si nada,
Yo me metí en su computadora. Revisé correos, documentos, historial de navegación. No tardé mucho en encontrar lo que necesitaba. Un nombre apareció una y otra vez. Claudia R. Tardé un segundo en reaccionar. Claudia, la esposa de Marcos, el socio de mi marido. Una mujer con la que había compartido cenas, cumpleaños, brindis, incluso consejos de pareja. Ahí supe que esto era más que una infidelidad. Era una traición cuidadosamente construida. Una que se burlaba de mí, de mi inteligencia y de mi confianza. No lloré más. No grité. Solo hice una llamada. Hola, Marcos. Necesito hablar contigo. Es importante. Marcos tardó unos segundos en contestar. Su voz sonaba confundida, pero no desconfiada. Claro, Camila. ¿Pasa algo? ¿Está todo bien con Julián? No, respondí. Y por un momento dudé. No porque quisiera proteger a Julián, sino porque sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría la vida de otro. Pero él merecía saberlo. Le propuse vernos al día siguiente, en una cafetería discreta, lejos de nuestras zonas habituales. Quería evitar miradas, preguntas, chismes. Esto no era un escándalo. Era una herida que necesitaba tratarse en privado. Esa noche casi no dormí. Mientras Julián roncaba como si nada, yo repasaba cada detalle en mi mente. Los mensajes, las fechas, los silencios, las excusas. La imagen de Claudia, sonriendo en mi sala, brindando por nuestros aniversarios, se volvía insoportable. Cuando llegué al café, Marcos ya estaba allí. Pedí un té, más por tener algo entre las manos que por otra cosa. Lo miré directamente y le mostré la evidencia, el mensaje, las capturas de pantalla, las reservas de hotel, todo. Al principio no dijo nada, solo bajó la vista. Luego, apretó los dientes. Finalmente, respiró hondo. Tenía sospechas, pero quería creer que eran ideas mías. No lo interrumpí. De pronto, ya no éramos Camila y Marcos, esposos de dos socios. Éramos dos personas rotas intentando entender en qué momento se nos escapó la verdad entre los dedos. ¿Desde cuándo?, preguntó, sin levantar la voz. No lo sé, pero por los registros, esto lleva meses. Quizás más. Marcos cerró los ojos, como si eso ayudara a detener el mareo que provoca la traición. ¿Y qué piensas hacer?, me preguntó. No tuve que pensarlo mucho. No voy a enfrentarlos gritando. No voy a rogar ni pelear por alguien que ya me perdió. Pero quiero que esto se sepa. No por venganza, sino porque no merecen seguir mintiendo como si nada. Marcos asintió. Entonces, hagámoslo juntos. Su respuesta me sorprendió. No esperaba que quisiera involucrarse. Pero entendí que, para él, esto también era una forma de cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo entornada. Esa noche, planeamos cada paso. Elegimos una fecha, la celebración del 10º aniversario de la empresa. Sería una fiesta grande, con todos los socios, amigos y familiares. Claudia y Julián estarían allí, en su elemento, rodeados de gente, seguros, cómodos. Perfecto. Durante los días siguientes, cada encuentro con Julián se volvió una actuación. Yo sonreía, respondía lo justo, mantenía la calma. Él no sospechaba nada. A veces, incluso intentaba abrazarme o hacer algún comentario cariñoso. Y yo, por dentro, solo pensaba, todo esto se va a acabar y vas a tener que mirar a todos a la cara. Marcos, por su parte, consiguió acceso a correos corporativos. Descubrió reuniones que coincidían con citas personales, viajes de trabajo duplicados, gastos cubiertos por la empresa que nunca reportaron. Teníamos pruebas no solo de la traición, sino del uso indebido de recursos. Ya no era solo un tema de pareja. También era profesional, legal. La mañana de la fiesta me desperté con una paz extraña. No era felicidad, era determinación.
Sabía que ese día marcaría el final de una etapa de mi vida. Y estaba lista. Mientras me arreglaba, recordé todas las veces que me sentí insuficiente. Todos los silencios incómodos. Todas las veces que me pregunté si era yo el problema. Esa noche, esa duda se iba a acabar para siempre. Llegamos al salón minutos antes de que comenzara el brindis. Marcos y yo no nos sentamos juntos. No queríamos levantar sospechas, cada uno con su grupo, cada uno fingiendo que todo estaba en orden. Hasta que llegó el momento. Uno de los socios pidió la palabra para dar un discurso. Agradeció a los presentes. Habló de logros, de futuro, de confianza. Esa palabra me dolió. Pero solo por un segundo, porque lo que venía a continuación iba a cambiarlo todo. Marcos se levantó. Interrumpió el discurso con calma. Todos lo miraron, curiosos. Nadie entendía qué hacía él tomando el micrófono. Antes de seguir brindando por la confianza, creo que hay algo que todos deberían ver. Y con un gesto, el encargado de sonido activó el proyector. En la pantalla apareció el mensaje. Estoy deseando que llegue esta noche, amor. Habitación 609, como siempre. Hubo un murmullo, luego fotos, fechas, capturas de correos, fragmentos de conversaciones. La cara de Julián se desfiguró. Claudia, al otro lado del salón, se puso de pie, pálida. El silencio fue absoluto. Nadie decía nada, nadie se atrevía a romper la incomodidad. Solo los datos, las imágenes, la verdad, expuesta. Cuando terminó la presentación, Marcos habló una vez más. La traición, cuando se esconde en lo profesional, se convierte en un riesgo para todos. Y cuando se esconde en lo personal, se convierte en una bomba de tiempo. Yo no dije una sola palabra. No era necesario. Julián me miró, buscando algo, quizá una reacción, una señal de que todavía había un espacio para el perdón. Pero yo no lo miré como su esposa. Lo miré como una mujer que ya no le debía nada. Y ahí comenzó su caída. Tras la exposición pública, el salón quedó en silencio. Nadie sabía qué hacer. Nadie se atrevía a moverse. La traición no era un simple rumor, era un hecho proyectado en pantalla gigante, con pruebas, fechas, imágenes. Irrefutable. Julián bajó la vista, su rostro se endureció. Intentó recuperar el control, pero era tarde. Su prestigio, su imagen de empresario ejemplar y esposo devoto, había quedado en ruinas en cuestión de minutos. Claudia, desde el otro extremo del salón, cruzó miradas con él. Intentaron mantenerse firmes, pero no se acercaron. Ni siquiera fingieron una defensa. Era evidente, ni siquiera estaban preparados para ser descubiertos. Los invitados comenzaron a moverse lentamente, murmurando, apartándose de ellos con disimulo. Algunos salieron del salón. Otros fingieron revisar el celular para evitar mirar. Solo unos pocos se quedaron, congelados por la incomodidad. Yo permanecí en mi lugar, tranquila. No había odio en mí, solo claridad. Después de años de confusión, por fin lo entendía todo. No necesitaba gritar, llorar, ni pedir explicaciones. Ya no había nada que explicar. Julián se acercó, despacio, como si cada paso le costara. Me hablaba en voz baja, para que los demás no escucharan. Camila, no sabía que habías llegado tan lejos. Lo miré a los ojos. Esa frase fue lo único que necesitaba oír para confirmar lo que ya sabía. Él no se arrepentía por lo que hizo, sino porque lo habían descubierto. No llegué lejos, Julián. Solo abrí los ojos. Su expresión cambió. Pasó de la sorpresa al enojo. Ya no se preocupaba por las apariencias. ¿Y ahora qué? ¿Esto te hace sentir mejor? ¿Arruinarme frente a todos? No te arruiné. Te mostré tal como eres. Claudia se acercó. Finalmente. Su voz temblaba, pero su actitud seguía siendo arrogante. Esto es entre ustedes.
No tenías que involucrarme a mí ni a mi familia. Marcos apareció a su lado. La miró con una calma que daba miedo. No te involucré yo, Claudia. Te metiste sola cuando decidiste acostarte con mi socio mientras compartías mesa con su esposa. Claudia no supo qué responder. Buscó una excusa, algo que la salvara, pero no encontró palabras. Solo bajó la mirada. Tú sabías que esto terminaría mal, le dijo Marcos, y se alejó sin esperar respuesta. Los invitados empezaban a salir, uno a uno. La fiesta se disolvía como humo. Nadie quería quedarse cerca del escándalo. En ese momento, uno de los empleados de la empresa, un hombre de administración, se acercó a Julián. Necesito hablar contigo, pero no aquí. Hay cosas que tenemos que aclarar sobre los fondos de representación. Julián palideció. Ya no era solo una traición conyugal, era también una bomba profesional. Las irregularidades en los gastos que Marcos y yo habíamos detectado eran reales. Y ahora, después de lo ocurrido, no podían ignorarse. Después hablamos, intentó cortar Julián, pero el otro insistió. No, tiene que ser ahora. Claudia se apartó lentamente. Ya no tenía interés en sostener esa imagen. Su mirada hacia Julián había cambiado. Lo observaba como quien contempla una ruina y ya no quiere reconstruir nada. Lo que empezó como una revelación íntima se convirtió en una implosión pública. El fin de 2 matrimonios y probablemente de una sociedad empresarial. Marcos me hizo una seña desde la puerta. Nos fuimos sin mirar atrás. No dijimos una palabra más esa noche. No hacía falta. La verdad había hablado por sí sola. Cuando llegué a casa, me senté en el borde de la cama. Respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida otra vez. No porque hubiera vencido a nadie, sino porque dejé de ser víctima de una mentira. Julián no volvió esa noche, ni la siguiente. Me mandó mensajes. Muchos. Empezó con excusas, después con reproches. Luego cambió el tono. Súplicas, promesas, recuerdos. Me hablaba de las hijas, del tiempo juntos, de lo que habíamos construido. Pero ya no tenía sentido. No le respondí ninguno. La dignidad no necesita respuesta. Claudia, según me enteré por terceros, se fue de la casa que compartía con Marcos. Intentó justificar su actuar con la típica frase, me sentía sola, pero nadie le creyó. En su círculo, la hipocresía fue peor que la traición. Julián intentó recomponer su imagen. Asistía solo a las reuniones, hablaba poco, pero ya no tenía la confianza de nadie, ni en lo personal, ni en lo profesional. Lo que perdió aquella noche no era solo un matrimonio, fue su credibilidad. Marcos y yo no nos volvimos íntimos. No hubo acercamiento más allá del respeto mutuo. Compartíamos el dolor, pero no el futuro. Cada uno tenía su proceso. Pero sí hubo algo que compartimos: el cierre. Porque esa noche, sin necesidad de gritar ni de destruir, elegimos revelar la verdad. Y eso fue suficiente. Después de la exposición, el tiempo no se detuvo. Todo siguió su curso, pero nada volvió a ser igual. La empresa, antes símbolo de estabilidad, entró en una etapa difícil. Varios clientes se retiraron discretamente. No querían verse involucrados en escándalos. Algunos empleados renunciaron. Otros se quedaron por necesidad, pero con la confianza rota. Marcos tomó la delantera. Como socio fundador, se encargó de reorganizar las finanzas y revisar todos los movimientos recientes. Descubrió más irregularidades, viajes ficticios, gastos personales disfrazados de reuniones, regalos costosos cargados a la empresa, que nunca fueron para clientes. Todo apuntaba a Julián. No lo denunció penalmente, no por clemencia, sino por estrategia. Quería sacarlo sin arrastrar el nombre de la compañía por tribunales. Le ofreció un trato claro.
renuncia voluntaria y salida silenciosa, a cambio de evitar un proceso judicial. Julián, humillado, firmó. Se fue sin una palabra. Algunos pensaron que se tomaría un tiempo, que reaparecería con algún nuevo proyecto o excusa. Pero no. Desapareció del mapa. La última vez que supe de él, estaba intentando montar una consultora en otra ciudad. Nada serio. Solo intentos desesperados de recuperar algo de lo que había perdido. Claudia, por su parte, intentó justificarse en redes sociales. Publicó frases vagas sobre errores humanos y la necesidad de reencontrarse. Pero nadie le respondía. Las mismas personas que la elogiaban en cenas y eventos ahora la ignoraban. Marcos no habló públicamente del tema. No necesitaba hacerlo. Su decisión de no victimizarse ni hacer escándalo le ganó respeto. Concentró su energía en su hija, en su empresa, en recuperar una vida que no pidió que se derrumbara, pero que tuvo el valor de reconstruir. Yo, en cambio, decidí pausar. No renuncié a mi trabajo, pero reduje mi carga. Necesitaba espacio para mí. Empecé terapia. Por primera vez en años, hablé de mí sin mencionar a Julián. Descubrí cuánto había dejado de lado. Mis hobbies, mis amistades, mis planes. Había vivido girando alrededor de alguien que nunca pensó girar alrededor mío. Un día, mientras organizaba papeles antiguos, encontré una libreta con listas de cosas que quería hacer antes de cumplir 40. Viajes, proyectos, metas personales. Me quedé mirando esas páginas como si fueran un mensaje de una Camila olvidada. Esa misma semana reservé un vuelo a Oaxaca. Siempre quise conocer la sierra, caminar sin rumbo por mercados, comer sin mirar el reloj. Fui sola. Y no fue un acto de rebeldía, fue un acto de recuperación. Durante ese viaje, me di cuenta de que ya no sentía rabia, ni por Julián, ni por Claudia. Lo que quedaba era un aprendizaje, uno crudo, doloroso, pero útil. Descubrí que el amor no es una deuda, ni un sacrificio eterno, que la lealtad no se suplica, que cuando alguien te traiciona, no es tu culpa por confiar, sino suya por romper lo que tú cuidaste. Al volver, vendí el departamento. No por necesidad económica, sino porque no quería seguir viviendo entre paredes que me recordaran una vida que ya no existía. Me mudé a un espacio más pequeño, más mío, sin tantos adornos, sin recuerdos innecesarios. Mis padres, cuando supieron todo, me abrazaron como si fuera una niña otra vez. Les costó entender lo que pasó, pero me apoyaron. No con palabras grandes, sino con cosas simples. Llevarme comida, invitarme a cenar, pasar a saludar sin previo aviso. Un día, Julián apareció. No en persona, sino a través de un correo. Largo, lleno de frases confusas. No pedía perdón, exactamente. Tampoco intentaba justificar todo. Era más bien una especie de desahogo. Hablaba de su infancia, de sus inseguridades, de cómo había sentido que la vida le exigía cosas que no sabía manejar. Lo leí completo, sin prisa, y al final, sin odio, lo borré. No necesitaba respuestas. No quería reencontrarme con él. No buscaba cerrar el ciclo con una charla pendiente. El ciclo estaba más que cerrado. No con gritos, ni venganza, con decisiones. La mayor consecuencia de todo lo ocurrido no fue la pérdida de un matrimonio, ni la caída de una imagen social. Fue el redescubrimiento de una mujer que había estado olvidada. La mujer que soy hoy. Con menos certezas, quizás, pero con más claridad. Nunca quise ser recordada como la esposa traicionada. Quiero ser recordada como la mujer que, incluso rota, eligió recomponerse sin destruirse, y eso ya lo estaba logrando. No fue un final dramático. No hubo justicia divina, ni castigos espectaculares. Solo tiempo,
Y el tiempo, aunque no grita ni golpea, pone todo en su sitio. Después del escándalo, la vida se fragmentó en varias direcciones. Cada uno siguió su camino con las consecuencias de sus actos a cuestas. La diferencia es que algunos lo hicieron con dignidad y otros no. Julián intentó rehacer su vida profesional, pero nunca volvió a tener el mismo peso. En el sector empresarial, las relaciones son tan importantes como los resultados, y él lo había perdido todo. Los clientes dejaron de confiar en él. Algunos proveedores se negaron a tratarlo. El respeto que se gana en años puede desmoronarse en minutos. En lo personal, sé que tuvo intentos de nuevas relaciones. Nada duradero. Nunca volvió a establecerse. Me lo cruzaba de vez en cuando en reuniones del colegio, por nuestras hijas. Siempre evitaba mirarme directamente. Ya no quedaba en él la arrogancia de antes, solo un silencio incómodo y un rastro de lo que fue. Con Claudia, la historia fue parecida. Su matrimonio con Marcos quedó completamente destruido. Marcos no la insultó, no la expuso más de lo que ya había ocurrido, solo la eliminó de su vida con una frialdad absoluta. Nunca volvió a mencionarla. Claudia se quedó sin esposo, sin círculo social, sin aliados. Su vida cambió de nivel. Pasó de ser invitada frecuente a reuniones de élite a ser una mujer con un apellido sin respaldo. Marcos reconstruyó su rutina poco a poco. Se enfocó en su hija, en su trabajo, en recuperar su paz. Mantuvo su integridad. Nunca usó el escándalo como excusa para victimizarse ni para destruir a nadie. Y por eso, incluso en medio de tanto, salió fortalecido. Yo seguí mi camino, sin mirar atrás. Empecé a hablar más con mujeres que, como yo, habían vivido historias parecidas. Algunas se quedaron atrapadas por años. Otras se rindieron. Pero también había quienes, al igual que yo, decidieron romper el ciclo. Lo más duro de una traición no es lo que hacen los demás, sino lo que hace contigo misma. La duda que siembra, la vergüenza que no te pertenece, la sensación de haber sido poco, aunque lo diste todo. Sanar eso lleva tiempo. No se arregla con frases bonitas ni con venganzas improvisadas. Una tarde, ya varios meses después, recibí un mensaje de una mujer desconocida. Decía que su esposo estaba actuando raro, que tenía sospechas y que una amiga le había contado mi historia. Me preguntaba cómo supe la verdad, cómo enfrenté el proceso, cómo había sobrevivido a todo sin romperme. Le respondí con calma. Le dije que no hay una fórmula, que cada historia duele diferente, pero que una cosa es segura: nadie merece cargar con el peso de una mentira ajena. Le sugerí que confiara en su intuición, que no se quedara callada, pero que tampoco se lanzara al vacío, sin pensar, porque la dignidad no está en cómo reaccionamos, sino en lo que decidimos no permitir. Me agradeció con lágrimas en los ojos cuando nos vimos días después, no porque yo tuviera respuestas, sino porque entendió que no estaba sola. Y yo también lo entendí. Comencé a escribir, no para hacerme famosa, no para exponer a nadie, sino para dejar registro, porque el dolor, cuando se guarda, se pudre, pero cuando se comparte, se transforma, en fuerza, en conciencia, en cambio. Hoy vivo tranquila, no con la vida perfecta que imaginé hace años, pero con una que construí con base en la verdad. Tengo menos certezas, pero más firmeza. Confío más en mí. Me escucho, me respeto. Y lo más importante, no permito que nadie más decida por mí qué merezco. Porque después de perder tanto, entendí que lo más valioso no era recuperar lo perdido, sino no perderme a mí misma. Y eso, finalmente, fue mi verdadera victoria.